cada vez se va rompiendo más esas barreras, sobre todo porque sí que veo que cada vez hay más jóvenes lanzándose con sus propias startups, con sus propios equipos, con esas ideas, innovando. Veo jóvenes con muchísima pasión, muchísima energía, y que tienen que ir buscando esos espacios donde realmente se les ve apoyados, se sienten apoyados para crecer. Entonces, eso considero que podría ser uno de los elementos o componentes que afectan a que los jóvenes quieran emprender. Ya que en España, bueno, se incentiva más el hecho de tener un trabajo seguro y ahorrar para la jubilación, y es eso, es ser responsable, y ahí se quedó. A lo mejor no es como otro tipo de cultura como la americana, donde se fomenta mucho más ese tipo de emprendimiento, e incluso se fomenta más el fracasar y el fallar, el tener ideas que a lo mejor a la primera o a la segunda no han dado frutos. Y aquí hay cierto estigma todavía que se sigue rompiendo, se sigue expandiendo un poco más, pero sigue ahí, a un nivel de ambiente y de cultura. Diría que otro de los elementos también depende de la edad, ya que yo suelo trabajar con gente a lo mejor un poco más senior. Tal vez nos falta mucha paciencia a la hora de levantar un negocio o un proyecto, sobre todo si no hemos tenido experiencia pasada montando un negocio, una empresa. O el mundo del emprendimiento es un mundo incierto, muy incierto. Yo vengo de ser un profesor en una escuela infantil con un sueldo y una, entre comillas, falsa certeza de que voy a seguir cobrando un sueldo y un salario, pero cuando te lanzas a emprender, bueno, te despiertas con, bueno, es como un vaso de agua fría. Te despiertas a lo que es la realidad de realmente no solo crear un negocio, sino despegarlo, realmente que vaya solo, por así decirlo. Entonces creo que a la gente, sobre todo joven, les falta mucha paciencia a la hora de darse. Si tienes una visión, si tienes algo que has encontrado que es una pasión tuya y es algo que te importa, has encontrado algo que es una pasión, sabes que va a tener un impacto en esta sociedad, sabes que la gente lo quiere, date al menos 10 años, mínimo 10 años para que dé frutos. También porque nos va a hacer que nos relajemos, en plan, ok, tengo tiempo, no tengo que ir con prisas. Entonces diría que es otro de los elementos. No sé si eso contesta muy bien a tu pregunta. ¿Pero tú no crees que es mucho tiempo? 10 años es bastante. Sí, generalmente es el contexto que suelo dar a la gente. Date mínimo 10 años. Sí, mucho. Sí, porque ten en cuenta que al final, si tú no tienes una experiencia pasada a la hora de emprender, lo que vas a confrontar, una de las realidades que vas a confrontar, es que no sabemos medir muy bien las expectativas y los plazos y los tiempos en los cuales algo realmente va a dar fruto al nivel que quieres. Entonces requiere una cierta paciencia en ese sentido. Por eso digo, al menos mínimo 10 años. Claro. Sabe que ciertamente no es fácil emprender. No es fácil. Y a todas aquellas personas que nos están escuchando, sobre todo los jóvenes, yo siempre recomiendo el que tengas un además de. ¿Qué significa esto? Que tú posiblemente estés trabajando de empleado, y como tú dijiste anteriormente, es lo que te han inculcado desde niño, el ser responsable, tener un trabajo donde te paguen para cubrir todas tus necesidades, y si vas a casarte también igualmente. Sin embargo, para aquella persona que tiene esa idea de emprender, ¿qué significa un además de? Que tú estés de empleado, que no lo dejes porque te da la seguridad de cubrir todos tus gastos, pero tener ese emprendimiento que tienes en tu mente, desarrollarlo poco a poco y paralelamente trabajar en él. Ya cuando esté desarrollado, posiblemente, bueno, yo soy un poco más optimista, menos de 10 años, pues ya estés en capacidad de soltar ese trabajo de empleado y continuar con tu proyecto y con tu ese emprendimiento pues que has comenzado a desarrollar. Totalmente de acuerdo, y además, o sea, coincido contigo, y es lo opuesto a lo que yo hice, lo cual nunca recomiendo a nadie,
porque sí que es verdad que veo mucho empresario a lo mejor pequeño que son solo ellos o con un equipo pequeño, que están muy necesitados de capital o que no están todavía ingresando lo que necesitan para cubrir esas necesidades. Y creo que es correcto y creo que es responsable el que cubras esas necesidades. También por tu salud mental, porque si estás necesitado y tienes que ingresar, bueno, creo que hay mucho estrés. Yo lo hice completamente de la manera opuesta, y para lo bueno y para lo malo saqué lecciones, pero sí que es verdad que a mí me costó mucho levantarlo, precisamente por eso, porque me lancé, por así decirlo, sin paracaídas, sin algún tipo de respaldo. Y coincido totalmente, veo mucha gente que no se dan ese permiso de tener un trabajo a tiempo parcial o que sean capaces de cubrir. También veo mucho el lado opuesto en gente un poco más mayor, en sus 30 y pico, 40 y pico, en los cuales llevan muchos años en su trabajo a tiempo parcial y llevan años dedicándole a ese proyecto, a esa pasión, a ese emprendimiento que quieren, y siguen alargando ese momento en el cual saben que tienen que tomar la decisión de saltar. No te va a quitar el miedo o las dudas o esa inseguridad, pero sí que también veo ese otro lado opuesto, de que nunca llegan a dar ese paso y siguen con un pie en ambos mundos, por así decirlo. Y eso creo que tampoco les sirve de cara a largo plazo y de cara a ellos a estar satisfechos con lo que están emprendiendo. Eso es. Fíjate que yo siempre, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las personas que no dan ese paso? O bien lo que hablábamos la semana pasada, que eran las creencias limitantes. No tengo capital, no tengo estudios y no tengo una serie de situaciones. Hay negocios en los que no tienes que invertir capital, sino es una idea que las puedes desarrollar y al final tienes, mira, por ejemplo, Zuckerberg, ¿qué tenía? Un PC, ¿no? Un ordenador. Una idea. Creo que estaba en un garaje. Una con idea. Amigos, creo. Exacto. Igual, todos ellos han tenido es como una idea. Hay negocios en los que no necesitas un capital, y yo te pongo mi ejemplo. Cuando yo comencé en el área inmobiliaria, que eso hace ya 40 años, yo comencé con esa idea. Quería ocuparme de las niñas porque estaban pequeñas, pero quería también independizarme, no sé, realizarme pues como una persona que pudiera aportar para sí misma y para la casa, pues, y sin descuidar el hogar. Entonces, mi idea era trabajar en bienes y raíces, y allí no necesitaba capital. Mi capital eran las amistades. Que mis amigas, les dije, mira, yo quiero trabajar en esta área, entonces comenzaron a darme sus propiedades y comencé con una, con otro, y hoy por hoy tengo 40 años en este negocio y no necesité capital, necesité el talento que Dios me había dado, que era el relacionarme. Siempre tuve esa gracia de Dios, que me gustaba conseguir personas que me sumaran, personas que bueno, eran mis amistades, me querían y me querían ayudar también. Entonces, ese era el gran capital que tenía, las relaciones. Pero capital en dinero para hacer este negocio, pues ninguno. Yo me he encontrado en el último mes gente que se encuentra en ronda de financiación, es decir, no necesitas capital propio, pero conectándolo con lo de las creencias limitantes, o incluso ciertas inseguridades o miedos, porque es importante partir de un contexto de que miedo y posibilidad son dos caras de la misma moneda. Es decir, si estás atreviéndote a hacer algo que nunca has hecho, es bueno que sientas miedo. Lo raro es que no lo sintieras. Entonces tenemos que también ser conscientes de que eso va a ser así, y realmente cuáles son esos miedos en particular. Porque si no, eso te va a frenar a la hora de tomar acción. Una de las cosas que yo me he encontrado en este mes con dos fundadoras increíbles, con un talento brutal, muy brillantes y con mucha pasión,
es que su miedo a fracasar en ese proyecto, su miedo a decepcionar a los inversores que podrían estar invirtiendo, el tipo de acción que tomaba era un reflejo de ese tipo de creencias o inseguridades. Entonces, irónicamente, pedían por menos dinero que los inversores estaban dispuestos a invertir. Y estuvimos hablando, y parte de la lección, uno de los elementos es tener la ambición y es tener el coraje de pedir por lo que quieres. Eso es. Porque el mundo está dispuesto a dártelo si pides por ello. Y era súper curioso que precisamente sea un inversor que te quiera decir, parte del feedback que le dieron es que no sentían tanta ambición, porque les pedían menos de lo que ellos consideraban que podían pedir para levantar ese proyecto. Y es como, curioso como incluso todo eso al final se manifiesta también a la hora de recibir recursos como oportunidades o personas o capital, en este caso. Fíjate que aparte de la idea, necesitas tener seguridad en ti mismo. Seguridad en que esa idea que tú tienes es una idea que perfectamente puedes potenciar. Por eso date 10 años. Y lo digo porque generalmente la idea va evolucionando y va formándose de cara a la acción que tomas y la información que vas recibiendo, lo que el mercado va queriendo o necesitando. A la que tú vas creciendo, a lo mejor va cambiando un poco cómo quieres manifestar esa idea, por así decirlo. Entonces date tiempo. Y es lo que dices tú, pero es uno de los elementos muy importantes que nos cuesta mucho porque la confianza no es certeza. Y la confianza no requiere pruebas o evidencias, requiere que decidas confiar, tener fe o confiar en que tu idea y tu proyecto va a salir adelante. Que a lo mejor no podemos controlar los tiempos, exactamente, no podemos controlar cada paso pero que confíes. Y que confíes que el mundo está dispuesto a recibir lo que tienes que ofrecer y a ayudarte, ya sea a través de personas o oportunidades o capital. Pero fíjate que lo que dice es totalmente cierto, ¿no? La seguridad que debes tener en tu producto, en tu idea, en tu creatividad, en ese empuje que debes tenerlo, donde dices, mi producto vale. Generalmente, cuando tú dices la necesidad, cuando tú tienes mucha necesidad, no vendes el producto, vendes tu necesidad. Y por eso es que debemos tener muchísima confianza en lo que nos creemos y lo que podemos proyectar. Te daré, por ejemplo, el caso de Coca-Cola. Este señor, cuando salió a promocionar su producto, lo llevó a varios empresarios, decían, esto es un jarabe, esto se vende en farmacia. Y él continuó y se le cerraba puertas y él volvía a continuar, porque el emprender es caerte, levantarte, el caerte, levantarte. Esto no es, esto es cuesta arriba y es un constante aprendizaje. El emprendimiento es un aprendizaje permanente. Pero fíjate tú que hay gente que persevera y al final alcanza. Esta película que ha sido famosísima, Rocky. Este señor escribió su guión y lo comenzó a vender y nadie se lo quería comprar. Y cuando alguien se mostró interesado, dijo, bueno, pero tú no puedes ser el protagonista. Y él dijo, yo lo escribí para mí. O sea, que yo tengo que ser el protagonista. Cerraba puertas, abría puertas, cerraba puertas. Hasta que finalmente alguien confió en él, le dio, no solamente compró la película, sino que le dio a él el papel protagónico. Creo que hay 5 o 6 películas de esta, Rocky 1, 2, 3, 4. Es la confianza que tuvo en su proyecto, en su producto y en su idea y en él mismo. Entonces, esto para los jóvenes es algo esencial. Es esencial. Me recuerda un podcast que vi del cantante Michael Bublé, que contaba un poco su experiencia. A lo mejor mucha gente no tiene mucho contexto de a veces lo que requiere. A él realmente creo que le llevó 10, 12 años hasta que realmente encontró un productor que creyó en él. Eso es. Creo que una de las preguntas que le hace el que le está entrevistando es ¿qué hiciste para sostenerte en esos tiempos donde no ves ese tipo de éxito o resultados que quieres? Y en cierta medida tienes que tener una cierta insanidad y ambición a la hora de confiar en tu pasión y confiar que no ves otro camino realmente posible. Y la confianza para mí
no es como un interruptor que es o lo enciendo o lo apago, es un músculo que puedes ir desarrollando, como ir al gimnasio y lo vas desarrollando poco a poco. No hace falta que partes de una base con mucha confianza. Lo único que necesitas es esa idea y ese deseo, esa pasión, esa ambición, esas ganas. Eso es. Y la confianza es algo que se puede ir desarrollando poco a poco. Parte de lo que desarrolla más confianza es las caídas que te das. Irónicamente, es parte de lo que desarrolla, sí. Es un músculo más grande de seguir confiando. Sí, son aprendizajes, definitivamente. Eso es. Sí, pero fíjate que hay algo también que me inspiró muchísimo un día que leí la historia de Walt Disney. Él y su esposa pasaban hambre. Iban a los cestos de basura y de allí sacaban alimentos porque no tenían para comer. Y ellos perseveraron y mira, que no conoce a Walt Disney ahora, era su idea, era su sueño y lo alcanzó. Otra de las preguntas que te decía, que como estábamos haciendo la publicidad sobre este programa, dice unos chicos: Pastora, pregunta por favor sobre las habilidades esenciales para el éxito empresarial. Desde tu experiencia como asesor y coach, ¿cuáles son las habilidades fundamentales que todo emprendedor debería desarrollar para tener éxito en el mundo de los negocios? ¿Hay habilidades específicas que se puedan trabajar en ellas? Ha ido cambiando para mí, en mi experiencia. Tanto la mentalidad, no se habla mucho de la resiliencia o la paciencia o elementos, el ser positivo, el tener una mente abierta. Poco a poco, a la que yo sigo trabajando en ello y trabajo con mis clientes, me voy dando cuenta que una de las habilidades primordiales es saber gestionar tu sistema nervioso día a día. Para autónomos o empresarios, yo los vivo, en mi mente los vivo como un concepto como atletas y la base es su cuerpo. Entonces, uno de los elementos, generalmente en el mundo del emprendimiento y negocio nos centramos mucho en qué hacer o dejar de hacer, mucho en estrategia. Mucha búsqueda de certeza, de saber qué hacer, de saber qué es lo correcto. Y obviamos mucho que somos unos atletas de alto rendimiento y que la base es tu salud. Cierto. El ejercicio, el cuidarte bien, el dormir bien. Puede sonar muy sencillo y muchas veces lo obviamos precisamente por eso. Nos gusta la complejidad de las cosas y nos saltamos lo más básico. Que como emprendedor, como empresario, que cada día es nuevo e incierto, que tienes tu plan, pero luego tienes lo que va surgiendo en el día a día. Tienes que saber gestionar tu sistema nervioso. Parte de eso incluye el saber gestionar tus emociones. Saber no solo gestionarlas, sino saber primero lo que estás sintiendo y conectando con ello. Puede sonarse como muy, muy efímero, pero poco a poco es lo que me voy dando cuenta de lo que más marca una diferencia entre los que realmente consiguen el éxito que quieren y los que no. Porque estamos muchas veces tan enfrascados en nuestra propia experiencia que no somos capaces de discernir en qué estado estamos. Se pueden crear unos resultados brutales desde la impaciencia y el estrés. Yo conozco empresarios que desde fuera en papel tienen un éxito brutal y que cuando les conoces están agotados, están quemados, no son capaces de estar presentes, no son capaces de realmente disfrutar. Están muy centrados en lo que tienen que hacer, en lo que es responsable, en lo que debería en lo que se necesita de mí. Y todo eso parte porque no estás sabiendo gestionar todo eso. Entonces puede sonar muy sencillo, pero no lo es en absoluto, sobre todo para gente como nosotros que somos empresarios o gente que se quiere iniciar en el mundo de ser autónomos. Una de esas habilidades es saber conectar con tus emociones. Luego el mindset y tu mentalidad, eso es secundario. Da igual, imagínate, por ejemplo, que de alguna manera somos seres biológicos y nuestro sistema nervioso nos va a permitir tomar acción de acuerdo a cuán seguro se piense que es seguro tomar acción. Es decir, si es un
proyecto que es incierto, estás saliendo de tu zona de confort, que técnicamente no es confort, es más allá de tu zona de lo que es familiar. Es incómodo y no es familiar. Y tu sistema nervioso va a reaccionar a ello. Es lo que luego nos meten en sabotaje o frenarnos o procrastinar o no estamos regulando lo que está pasando internamente. Y tu sistema nervioso no te va a dejar tomar acción porque no se siente seguro. Por mucho que sea algo que quieras y que te va a expandir y que es un deseo, tu sistema nervioso es como, no, yo por ahí no voy, porque no es familiar, no lo puedo controlar ni predecir. Entonces da igual cuánta positividad pueda aplicar por encima de un sistema nervioso que no estoy siendo capaz de regular. No es posible. Wow. Es como espolvorear positividad en tristeza. No funciona. Entonces la mentalidad para mí es secundaria. Y la mentalidad es más una consecuencia de que se va desarrollando. Y lo primordial es saber regular tu sistema nervioso cada día. Wow. Eso se forma con hábitos de ejercicio, de darte tiempo para jugar, de cuidar tu bienestar físico y emocional. Esa es la base primordial. El resto es una consecuencia. ¿Cuáles son los consejos prácticos para comenzar un negocio? Aquellas personas que están en la primera etapa, en esa idea, en ese deseo, pero que también sabemos que están las creencias que veníamos hablando. Entonces, ¿cuáles son esos consejos prácticos? No sé si depende del negocio. Y algo me dice que no quiero dar cosas prácticas. Os la voy a dar, un poco también con la gente con la que trabajo o en mi experiencia, pero sí que me gustaría animar e inspirar a la gente a que el corazón no necesita de saber de practicalidades, de lo que es práctico o no. El corazón solo necesita saber lo que quieres y por qué lo quieres, es importante para ti, y confiar que el siguiente paso va a emerger, que no lo tienes que saber. Y me gustaría inspirar a que la gente ejercitase más ese músculo, que vivimos mucho en una era de muchísima información, estamos expuestos mucho a información. Puedes ir a Google a preguntar el cómo de todo, incluso de cómo empezar un negocio o una idea, pero al final del día sigue habiendo mucha gente que no lo hace. Aun sabiendo el qué hacer o sabiendo el cómo hacer algo, hay mucha gente que no lo sabe poner en práctica o que decide no quiere poner en práctica. Mucho de eso es inseguridad y miedo. Y lo que necesitamos es, sobre todo si eres un empresario con una idea, es confiar y conectar con esa idea. Lo que a mí me ha marcado una gran diferencia es estar en grupos de empresarios que tienen diferentes proyectos o ideas, porque la energía es diferente y me sentía muy apoyado. Y al igual que trabajar con mentores y con coaches a lo largo de estos años. Yo, sin el apoyo de mi pareja personal y sin el apoyo de los coaches con los que he ido contratando y trabajando a lo largo de los años, me hubiese sido prácticamente imposible llegar a donde he estado a día de hoy. Entonces, como algo práctico, si eres, por ejemplo, en startups, hay incubadoras de startups. Métete en ambientes y espacios donde te van a elevar, donde realmente van a promover esa idea, van a conectar contigo, te van a animar. Trabajo con mentores, trabajo con coaches, trabajo con gente que ya tienen un recorrido, una experiencia, que pueda ayudarte no tanto en lo práctico, o darte pistas o consejos o trucos o paso 1, 2 y 3, pero que puedan ayudarte a desarrollarte como persona en ese sentido. Lo digo porque vivimos en una era, como he dicho antes, donde prácticamente se sabe el qué hacer y el cómo hacer, prácticamente para todo. Y aún así, siempre existe ese vacío de ¿por qué no está pasando? Por eso no quiero dar... Cuando tú hablas de tus asesorías, llega un joven, ponte 25 años, y tiene una idea, pero también tiene eso que le falta, el empuje. Porque a veces, mira, yo soy una persona de 25 años y tengo una maravillosa idea, pero me falta. Yo no sé cómo desarrollarla, cómo poder llegar a donde yo quiero llegar, cómo llegar al público o cómo poder desarrollar mi producto, bien sea un producto personal, un producto de masivo, en fin. Cuando yo llego a ti con
deseos y temores, ¿cómo tú me guías? Bueno, antes hemos puesto el contexto de que miedo y posibilidad son dos caras de la misma moneda. Y se van a mostrar en igual cantidad. Cuanta más ambición y mayor sea el sueño y mayor posibilidad, mayor miedo vas a tener de no saber lidiar con ello o que no funcione y fracasar. Y luego hay diferentes historias, pero generalmente lo que más trabajo con la gente es generar consciencia. Sobre todo porque parte de mi trabajo es invitar a que la gente sueñe más grande. Generalmente no soñamos tan grande como nos gustaría pensar. Solemos ir a por aquello que pensamos que podemos obtener y no necesariamente lo que deseamos. Porque el desear algo es vulnerable, nos deja expuestos. El ir a por algo que realmente nos importa lleva el riesgo de no conseguirlo. Entonces, generalmente, cuando estoy en una primera conversación con alguien que me presenta una idea, un proyecto, quiero emprender, intento expandir más esa visión. Intento realmente conocerles, intento entender dónde están limitando esa visión, porque entiendo que todos nos protegemos de nuestro futuro. Por mucho que queramos el cambio, lo resistimos. Eso es así. Es una tensión inherente en lo que significa el ser humano y el emprender. Que por mucho que lo queramos, constantemente lo estamos resistiendo, ese cambio. Entonces, primero de todo, expandir una visión para realmente conectar a un nivel emocional con qué es lo importante para ti. De esta idea, de este proyecto, de este producto, de este servicio. Luego, el segundo paso, lo que suelo hacer es que la gente genere conciencia de sus temores, de que genere conciencia de esas creencias que prediciblemente les va a limitar, sabotear, que les va a llevar a pararse, a frenarse, a tener esos baches. Hay muchas cosas que no podemos controlar y la vida nos va a arrojar bolas que a lo mejor no podemos dar y controlar. Pero mucho de lo que nos frena somos nosotros. Prediciblemente esos baches los ponemos nosotros y si no somos conscientes seguiremos cayendo en el mismo agujero una y otra vez, sin entender por qué. Entonces el segundo paso es entender qué miedos tenemos, qué inseguridades tenemos, entender cómo prediciblemente, si yo tomo acción desde ese lugar, ¿qué va a pasar? Como yo te decía en el ejemplo de estas emprendedoras que eran excelentes, con un talento increíble, pero tenían miedo a decepcionarse a ellas, decepcionar a los inversores por no ser capaz de, obviamente tienes que devolver ese dinero, ¿no? Con beneficio y demás. Y les frenó. De hecho, fallaron en esa ronda de inversión, precisamente porque los inversores no sentían esa ambición que querían sentir de ellos. Entonces, te puedes ahorrar ese tiempo y esa energía y ese disgusto. Si realmente eres consciente, antes de tomar acción, tiene que haber una coherencia, tienes que estar alineado y ser consciente de esos miedos, inseguridades, de esas creencias. Y una vez que eres consciente, ser capaz de elegir más allá de eso. Ser capaz de elegir desde ese compromiso, desde esa visión y no desde intentar protegerte, que es diferente. Luego, el tercer paso podría ser centrarnos más en la estrategia, un plan de acción, tener un poco claro cómo van a ir navegando, ¿no? A la hora de ir desarrollando ese producto, ese servicio, que necesitan, qué elementos. Pero diría que esos son los tres primeros pasos que... Ese tercer punto me parece súper interesante y me gustaría que desarrollara un poco más allí, porque, por ejemplo, yo llego a ti, 25, 30 años, no tengo temor, me estoy comiendo el mundo, soy la persona más segura que te puedes imaginar, tengo clarísima mi idea, clarísimo dónde quiero llegar, pero no tengo las estrategias. Es decir, no sé cómo rodearme de un equipo que pueda proyectar mi producto. Mi producto es mi idea. ¿Cómo puedo llegar hasta allá? Entonces, allí está tu asesoría de, bueno, mira, los pasos a seguir son, supone tú, contrátate a alguien que te pueda ayudar con las redes sociales o esto, cómo proyectar el producto, cómo llegar a las masas, cómo esto. Ese tercer punto es súper importante para todo aquel joven que nos está escuchando. Bueno, a mí si me viene un joven y me dice que yo no tengo miedo, no me lo creo, partiendo de esa base, porque todos tenemos un sistema nervioso. Y de hecho, yo quiero animar a que se quite el estigma, sobre todo en los hombres, a una cierta edad.
de reconocer el hecho de que tenemos miedo, pero porque nos importa. Detrás de ese miedo hay un deseo. Entonces, por muy joven que seas, en mi experiencia, tanto personal a la hora de emprender como con jóvenes de startups y demás que he trabajado y hablado, sí que tienen miedo. Cuando escarbas y profundizas, sí que hay miedo, hay inseguridad. Y muchas veces, aun existiendo un cómo, para llevarte desde donde quieres, estás empezando esa idea, ese producto, a esa visión final, muchas veces ese cómo se vuelve un pero porque no es falta de no saber el cómo, esa información ya existe. Hay algo un poco más profundo que yo intento entender, el por qué no has tomado acción en primer lugar. No sé si eso tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, claro. Obviamente luego hay estrategia, hay un plan de acción, pero muchas veces lo que yo me encuentro no es una falta de saber qué hacer o cómo hacerlo. Es miedo. ¿Tú crees? Es inseguridad. En mi experiencia, sí. Porque la información existe a día de hoy. Sí, pero por ejemplo, el paso a paso. Yo tengo un producto y tú dices, bueno, mire, necesitas contratar este tipo de personas porque ellos te van a proyectar y te van a ayudar mucho más. Hay ideas que tú puedes delegar para que puedas tener mayor crecimiento. Hay, por ejemplo, porque tú no puedes ser el hombre orquesta. Tú tienes que aprender a delegar y a rodearte de personas que te vayan sumando para que tú puedas llegar donde tú quieres, donde tú tienes esa meta. Eso es un paso a paso que hay que dar. Yo me encuentro con gente que el delegar les cuesta. Hay que confiar. Sí, claro. Entonces, obviamente hay siempre cabida y hay que ponerse a estudiar un plan de acción, una estrategia, para darte una dirección. Un plan es necesario. Eso es lo que estaba refiriéndome. Siempre es necesario. No estoy en contra de ello. Generalmente no lo necesitamos tanto como pensamos que lo necesitamos. ¿Tú crees? Lo que más nos suele frenar, que yo he encontrado con los cientos de empresarios que he trabajado en los últimos casi ya 6 años, solemos buscar o más información o más confianza, o solemos buscar permiso a la hora de actuar. Buscamos como un permiso de que el mundo esté bien con lo que tenemos que ofrecer, un servicio, una idea, un producto, y eso nos frena. O buscamos más información, estudiar más, formarme más, meterme más información en mi cabeza y luego tomo acción. O solemos buscar más confianza. Si tuviese más confianza, entonces haría X o haría lo otro. Entonces generalmente suelen ser esos baches que encuentro en la gente, falta de ese permiso que se están dando a ellos mismos, falta de una sobrecarga de información, o que requieren confianza antes de tomar acción. Lo que se requiere es coraje. Sí que es verdad que luego pues puedes asistir a mentores, puedes asistir a coaches, puedes asistir a líderes que te puedan un poco facilitar todo ese proceso, que te puedan ayudar con ese plan de acción, que te puedan ayudar a encontrar equipo con talento que pueda adaptar ese proyecto, ese producto. Todo eso son partes de los elementos, por supuesto. Una cosa no quita la otra. Creo que incluyen todo eso. En tu experiencia como asesor para los emprendedores senior, como tú les llamas, ¿qué es lo que con más frecuencia ves? Aparte del temor, por supuesto, que es algo que frena. Tal vez por la edad. Suelen ser gente en sus 40 y pico, cerca de 50, han tenido un gran éxito en el mundo corporativo y ahora están en una fase, en un proceso donde les nace el querer emprender, o tienen una cierta sabiduría y experiencia que quieren compartir, o un producto o un servicio que quieran ofrecer. Parte de lo que los frena, primero es inseguridad de que nunca has emprendido, eso para empezar. Sí. Es incierto. Y sí que es verdad que a lo mejor si lo intentas hacer todo tú solo puede ser un proceso muy abrumador y confuso. No sabes muy bien por dónde empezar o cuál sería el siguiente paso. Parte de lo que los frena es si tienen familia, esa responsabilidad de cara a la familia, de cara a ser, entre comillas, responsables y proveer, lo cual lo estábamos hablando ahora, que es algo legítimo y válido el honrar las preocupaciones que tenemos. Claro. Pero que no se vuelvan excusas.
porque creo que es importante conectar con lo que tú quieres, con la visión, con ese deseo que te ha nacido, y crear y tomar acción desde ese amor, de hecho, que tienes hacia la gente que quieres servir y hacia tu familia. Pero suele ser los que les suele frenar. También el tipo de perfil que me viene a mí son gente que a lo mejor en papel han tenido un éxito muy grande, pero sí que es verdad que a lo mejor han estado trabajando 50, 60 horas a la semana durante décadas para construir ese nivel de éxito. Y parte de lo que los frena es que simplemente no están dispuestos a seguir así. Llega un punto en el que han tenido que sacrificar mucho y se encuentran con esa energía, esa ambición de seguir tirando hacia adelante, se sienten jóvenes todavía, pero no quieren seguir sacrificando tiempo de calidad con su familia. Y se encuentran en ese punto de inflexión, esa tesitura de no sé cómo hacerlo, porque está acostumbrado a crear este nivel de éxito trabajando 60 horas a la semana. Claro. Y si me dices puedo hacerlo en 30 horas a la semana, no tendría ni idea de cómo hacerlo. Requiere el cambiar completamente las reglas del juego. Y eso despierta ciertas preocupaciones y ciertas dudas. David, ya estamos cerrando. ¿Sabes que eso que me acabas de decir de los 60 horas y todo esto, hay mucho síndrome de Peter Pan? Eso queda para otro programa. Estamos cerrando el programa. Por favor, dime dónde te pueden conseguir para una asesoría, para aquel joven que tiene esa idea y quiere decir, bueno, ¿sabes qué? No estoy casado, no tengo hijos, no tengo esto, pero tengo una idea que me quiero proyectar para el día de mañana, ya ser realmente un empresario, y ahí sí vamos a casarnos. ¿Dónde te consiguen? Bueno, mi página es david-medina.com. En LinkedIn me puedes buscar como David Medina Serrano, como coaching ontológico. Si lo vas a publicar en Instagram, pues sí. En Instagram me puedes buscar como David Medina Liderazgo. Y yo siempre estoy abierto a tener conversaciones, es algo que me apasiona, hablar con empresarios, el sentir su ambición, su energía, las ideas que quieren llevar a cabo, y con total confianza me pueden escribir mensajes. Me consta que te contratan muchas empresas. Sí, me contrata más el CEO de la empresa, sí. El CEO de la empresa, sí. El año pasado estuve trabajando con una inmobiliaria que estaba franquiciando aquí en Madrid y en España. Sí, y también te he visto dando conferencias en los clubes de ejecutivos. Uh-huh. Sí, para ejecutivos. Sí. Así que, bueno, ya saben que es un gran asesor, lo conozco, tiene muchísimo conocimiento, mucha carisma, y sobre todo es una persona joven, emprendedora y pujante. Así pues que con toda confianza pueden contactar a David Medina a través de sus redes sociales. Yo le sigo por Instagram y también le sigo por LinkedIn.